Darle la bienvenida a todos nuevamente. Gracias por estar acompañándonos. Bendecimos a las personas que nos van a escuchar. Como ustedes saben, nosotros estamos en este pequeño grupo que es el grupo de Lake Forest, un grupo cristiano. Estamos comprometidos con la verdad y eso es lo que nosotros queremos transmitir, la verdad del Evangelio. Como hemos estado trabajando en estas últimas semanas, vamos a ir a la serie Las Zonas Olvidadas. Vamos a ir con el siguiente tema que se va a llamar Los deberes del corazón manso. ¿Qué ha olvidado el cristiano? Los deberes del corazón manso. El subtítulo que le vamos a poner es Una vida esforzada, poco valorada. ¿Qué le va a pasar a un manso? Su vida va a ser esforzada, pero poco valorada por los demás. Vamos a partir de la porción bíblica que está en Mateo 11, versículo 29. Mateo 11, versículo 29, y vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gracias a nuestro Padre Celestial. Me gustaría invitarlos a orar, que ese es el principio más importante que debemos de tener todos los cristianos. Padre Celestial, nos presentamos ante ti humildemente, con un corazón listo para aprender tu palabra. Disponnos, Señor, a conocerte cada día más. Queremos saber más de ti. Queremos aprender más de ti. Queremos poner tu palabra en nuestro corazón para que podamos llevarla en acción. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos a que cada uno de nosotros entendamos tus verdades. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, abre nuestro corazón para que tengamos entendimiento. Padre Celestial, que podamos entender qué significa el ser manso para ti, Padre Celestial, no manso para el mundo. Ayúdanos, Señor, a entender que esto es un comando que tú nos has dado, es un mandamiento, no es una opción, tampoco es una excepción. Ayúdanos, Padre Celestial, a vivir por fe, para caminar no por las obras, sino para caminar en tu santidad, en tu gratitud y especialmente en tu gracia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te pido por cada uno de los que van a escuchar, por cada uno de los que están aquí, para que su corazón se renueve, para que su corazón esté listo para trabajar. Para tu mundo, Señor, para este mundo en el que estamos en este momento, Señor. Ayúdanos a evitar la maldad, Padre Celestial, a practicar lo malo. Sabemos que no estamos exentos, Señor, pero si algún día lo hacemos, que tengamos la convicción de que tenemos a un Padre Celestial que vino a esta tierra y que nos ayuda a comprender nuestro pecado para pedir también perdón. Ayúdanos, Padre Celestial, a no vivir esta vida por obra, sino a vivirla por gracia. Pero que nosotros respondamos a tu gracia como tú lo pides, Señor, con fe, con amor, con dedicación y especialmente viendo toda tu obra, Señor. Que no olvidemos cuál es nuestro destino final, cuál es la carrera final de nuestra fe, a dónde vamos a ir, a las coronas de justicia que vamos a encontrar, las coronas de salvación, los galardones y esos premios que nos tienen, Señor, para que nos mantengan en pie. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres justo. Gracias porque tú eres quien nos está llevando de la mano, cubriéndonos en tus alas y protegiéndonos especialmente de todos los dardos del maligno y de los dardos del mundo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos, que no tengamos dudas, que tengamos fortaleza y aumentanos nuestra fe. Gracias, Señor. Te pido todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Los deberes de un corazón manso.
La mayoría de nosotros ahorita no queremos ser mansos, especialmente en esta tierra. Generalmente manso se ha vuelto un sinónimo de algo negativo para nosotros. Como una persona dejada, como una persona que se le puede hacer todo. Como una persona que no tiene la capacidad de poder defenderse a sí mismo. Pero déjame iniciar con este breve pensamiento. Un perfil manso es un perfil bajo y muchas veces valorado como un carácter conformista, valorado como un carácter no apreciado, especialmente por la sociedad. Ante este contexto divino, un manso es un tesoro divino. Para la sociedad, un manso es un perfil bajo. Para Dios, un manso es un tesoro divino. Un creyente con un corazón manso tiene un tesoro guardado. Su tesoro se llama obediencia. Y se es manifestado no solamente en la obediencia a Dios, sino también en el apoyo, la ayuda y el liderazgo a los demás, demostrando el mandamiento completo de que debemos amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y también al prójimo como a nosotros mismos. Sin embargo, el manso, su trabajo es poco reconocido porque trabaja para las recompensas de Dios. Porque el manso va a recibir de Dios. El manso no va a recibir de la humanidad. En Mateo 11, como lo dijimos, Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí. Y aquí está el primero que se califica o se autocalifica como a sí mismo. Aprended de mí que soy manso. Escuchemos entonces. Jesucristo es un tesoro de Dios. ¿Y humilde de qué? De corazón. Y ahora, ¿cuál es la consigna que nos está dando a todos nosotros como cristianos? A todos nosotros como creyentes, aprendan. Obviamente esto nos lleva a ver inmediatamente nuestra mirada a Jesús. Y a poner nuestros oídos atentos ¿a quién? A las palabras de Jesús. Y a poner nuestros pies atentos ¿a dónde? Al Evangelio de Jesús. Y a poner nuestra fuerza directamente atenta ¿a dónde? A las cosas que nos pide Jesús. Y a poner nuestros pensamientos en las cosas que nos pide Jesús que oremos. A poner nuestras palabras en los consejos que Jesús quiere que hagamos. Y si nosotros hablamos de esa manera, obviamente Jesús nos dice que habría un impacto en la vida de los demás. Sí, entonces vamos a decir que aunque el mundo diga que somos un perfil bajo, sí, tenemos que ser un perfil bajo, pero con la palabra de Dios, pero con la instrucción de Dios, con los mandamientos de Dios, con el amor de Dios, con la esperanza que Dios nos da. Ese es el perfil no solamente bajo, sino es un perfil súper alto porque vamos a vivir y sobrevivir en la humildad que tenemos que tener cada día nosotros como creyentes. Dice Jesús que cuando nosotros aprendemos a ser mansos y humildes de corazón y le hemos entregado nuestros yugos, hay una recompensa. Hay descanso para nuestras almas. Me gustaría que nosotros pensáramos un poquito si tenemos descanso en nuestras almas. Claro que hay una petición de Jesús porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En este contexto la palabra manso viene de la palabra griega praus, que se puede traducir como apacible, pacífico y humilde. Se lo repito, apacible, pacífico y humilde. La palabra manso dentro del entendimiento humano
tiene un sentido un poco diferente y confirma una diferente actitud que debe de tener la persona hacia las cosas, hacia las demandas. Confirma que una persona mansa debe de tener la serenidad. Escuche lo que le voy a decir. Debe de tener la serenidad para responder pacífica y modestamente ante las experiencias que tenga con los demás. ¿Qué significa que tiene que hacer un manso para la sociedad? Tiene que ser una persona que responda pacífica y modestamente ante las demandas de los demás. Mas, sin embargo, la palabra praus nos está diciendo que debemos de ser apacibles, pacíficos, pero agrega algo más, humildes. Dentro de las características entonces de personalidad que nos ofrecen diferentes manuales diagnósticos, pudiéramos decir que una persona mansa tiene como características el no airarse o enojarse sin razón. ¿Está escuchándome? Primer característica, y ya se pone ahí un poquito difícil, no airarse o enojarse sin razón. Segunda característica, tener la capacidad para mantenerse tranquilo ante situaciones de conflicto. Wow. 3. Ser paciente para responder. 4. Permanecer conforme con sus bienes materiales. 5. Expresar sumisión o sencillez. 5 pequeños puntos que conforme a la sociedad usted pudiera declararse como una persona mansa. Me gustaría que usted levante la mano si cumplió los 5. Yo en el primero reprobé. No airarme, no enojarme. Así que las demás creo que ya están en controversia. Entonces, el hombre o mujer que tiene esta virtud prácticamente es una mujer ideal, un estereotipo, un hombre ideal, un estereotipo. No se debe dejar arrebatar por la cólera, no se debe dejar arrebatar por la desesperación, no debe de tener miedo, desesperanza. Debe mantenerse ecuánime, pensando de una manera equilibrada. Hay una pregunta entonces en este momento, ¿Jesús estaba equivocando? Si Jesús nos dice, aprendamos de mí, y entonces quiero decir, a ver, creo que esto no trabaja mucho con lo que Jesús quiere enseñar, ¿cierto? O con lo que Jesús nos está pidiendo. Entonces quiere decir que hay algo más que tiene que haber en esos tesoros del corazón de una persona mansa. Esta es la pregunta retante. ¿Quién puede ser manso o tener una personalidad en mansedumbre con estas características? La siguiente pregunta es, ¿la Biblia apoya esto? Bueno, vamos a aprender quién verdaderamente es un manso, ¿verdad? Vamos a aprenderlo, que eso es a lo que venimos. Le voy a dar una lista de los tipos de personalidad que hay, porque quiero que juegue conmigo un poquito. Dentro de la humanidad podemos encontrar al introvertido, al extrovertido, al idealista, al amable, al responsable, al psicótico, al ayudador, al organizado, al observador, al mediador, al líder, al intuitivo, al sensorial, al ególatra, etcétera, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que ¿cuántos tipos de personalidades puede haber en una iglesia cristiana? Esto quiere decir entonces que muy pocos pudieran ser mansos. O quisiera decir al revés, Jesús no dice que pocos deben de ser mansos, sino que todos debemos de ser mansos. Por lo tanto, Jesús no nos está hablando de una personalidad mansa. ¿De qué nos está hablando entonces Jesús?
de una obligación de ser mansos y humildes de corazón. La porción no está hablando de ser manso como tipo de personalidad o carácter. ¿Sí está quedando claro? Sino como una cualidad que debes de tener tú como creyente, independientemente de tu personalidad. ¿Sí está quedando claro? Manso no es una personalidad ante la Biblia. Manso es una cualidad independiente a tu personalidad que debe de reflejar el carácter de Cristo, tal cual Cristo lo hizo, tal cual tú tienes que ser, independientemente de que seas tímido, independientemente de que seas extrovertido, enojón, psicótico, neurótico y lo que tú quieras llamarte. ¿Por qué? Porque la Biblia nos llama a decir que cuando nosotros estamos en Cristo, nuevas criaturas somos, todas las cosas viejas pasadas, he aquí son hechas nuevas. ¿Quiere decir que todos nos convertimos todos en soldados iguales? ¿Empezamos a ser todos iguales? Todos empezamos a practicar el amor y en esto reconocemos que somos de Dios porque amamos a nuestros hermanos. En esto reconocemos que somos de Dios porque damos la vida por nuestros hermanos. Todos empezamos a practicar eso. La realidad es, no. Y yo voy a ser el primero en decir, yo no. Entonces, ¿la Biblia nos está dando algo muy elevado? La Biblia nos está llevando a un momento bastante escalofriante, en donde ahora tengo que aprender algo que no es tener una personalidad nueva, sino es tener una personalidad que va a ser yendo cambiada por el Evangelio, por la palabra y especialmente por la guía del Espíritu Santo. Si usted no tiene la guía del Espíritu Santo, permítame que se lo diga y no se ofenda, usted no es creyente. Si yo no tengo la guía del Espíritu Santo, no soy creyente. Porque el Espíritu Santo es el que me va a llevar a toda verdad. Yo necesito del Espíritu Santo para poder desarrollar la cualidad de la mansedumbre. Porque Jesús dijo que el Espíritu Santo nos va a enseñar y nos va a recordar todas las cosas que Él nos había dado. ¿Quiere aprender a ser manso? ¿Quiere ver el carácter del manso? Tenemos que empezar con el punto más importante. Un manso requiere de doblegamiento, pero no ante la sociedad. Requiere de doblegamiento para obedecer a Dios independientemente de su tipo de personalidad. Si usted no ha aprendido a doblegarse, si yo no he aprendido a doblegarme ante lo que Dios quiere, probablemente estoy en rebeldía porque no he entendido quién es mi jefe, quién es mi Dios, quién es el que me lleva. Reflexionemos por un momento. El manso está envuelto en todas las actividades divinas, en amar, interceder por el prójimo. Y déjeme decirle que esto puede costarle su propia vida. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que no va a haber muchas recompensas, incluso ni reconocimiento, y va a pasar por esta vida sin ningún banderín. Pero va a pasar haciendo la voluntad de Dios. Jesús le dijo a los fariseos, de cierto ellos ya tienen sus propias recompensas. Hemos hablado en galardones a veces, hemos predicado de galardones. ¿Y cuándo vamos a tener esos galardones? Al final de los días. Si hasta ahorita tú me has seguido, el ser manso, no cambia tu carácter. Escucha, el ser manso no cambia tu carácter, sino tu actitud de cómo vas a responder ante Dios, ante las diversas situaciones que Él te va a demandar. Y que muchas de ellas van a ser confrontaciones con tu prójimo. ¿Estás escuchando? Muchas veces vas a tener que confrontarte con tu prójimo.
Así que el corazón de un manso tiene una sola verdad en su sabiduría: aceptar que todo viene de Dios y le ayuda a crecer en el amor al prójimo independientemente de cuál sea su postura, su carácter o su forma de vida. Ahora sí te voy a volver a preguntar lo que te pregunté cuando hablemos del mundo. ¿Tenemos un corazón manso y esforzado? ¿Tenemos un corazón manso y esforzado? ¿Tenemos un corazón sometido a Dios? ¿Tenemos una voluntad sometida a Dios? ¿Tenemos nuestros pensamientos guiados por Dios? ¿Tenemos nuestro corazón y nuestros sentimientos moldeados por Dios? Solo tú lo sabes. Solo tú puedes decir si sí o si no. ¿Quién es tu verdadero amor? ¿El mundo o la presencia de Dios? Tu divinidad que vas a gozar en la presencia de Dios. Y ahora vamos entonces a pasar a ver cuáles son las características de estos mansos o por qué se caracterizaron como mansos ante la Biblia. Y voy a escoger dos de los hombres que la Biblia dice que fueron mansos y humildes. Y voy a partir de estos 5 puntos de Moisés y Jesucristo, porque obviamente lo que yo quiero que usted aprenda el día de hoy, que manso no es ser sometido y tener un perfil bajo ante los demás para que todos lo pisoteen, para que todos pasen por usted, para que usted sea piedra de pase. No, hay cosas en las cuales el manso puede ser piedra de pase. Hay cosas en las cuales el manso va a tener que ser piedra de tropiezo. No podemos agachar la cabeza a todo. Tenemos que agachar la cabeza a lo que es de la voluntad de Dios. Así que los únicos 2 mansos declarados en la Biblia abiertamente, se lo dejo ahorita inmediatamente de tarea. Piénselo, ¿quiénes son? Para esta altura de nosotros y lo que hemos estudiado tenemos que tenerlo listo. Moisés, Jesús. Y ahora lo voy a decir, uno en la tierra y uno celestial. Y entonces quiere decir que es posible ser manso como hombre y es posible ser manso con la dirección de Dios. Si usted dijo que no era posible, sí, es posible serlo como hombre y es posible serlo con la dirección de Dios. Así que te doy la primera característica de un manso y te va a sorprender. Porque el manso tiene un corazón ¿qué? Ardiente por justicia. El manso tiene un corazón ardiente por justicia. La palabra de Dios nos dice que Moisés es el ejemplo de la mansedumbre. Pero yo antes de que pasemos a completar este punto, me gustaría que usted haga una pequeña reflexión conmigo. El manso es comparado con paloma, ¿cierto? Debemos de ser mansos como las palomas. Es interesante que una paloma es utilizada para traer el mensaje y llevar el mensaje. De hecho, después de que se hizo lo de la arca de Noé, que se abrió después de los 365 días, lo primero que se mandó para revisar si había, el segundo, fue una paloma para ver si habían encontrado la tierra. Hasta la segunda vez una paloma regresó con un pequeño pedacito de hojas de olivo, ¿recuerdan eso? Y la paloma se convirtió en mensajera. Ok, quiero entrar de esta parábola o parecer con esta parábola para hacer quiero hacer una comparación y decir cuál es el regalo que Dios nos da a través de ser mansos, que nosotros tenemos que ser mensajeros del verdadero carácter de Dios. Cuando yo era niño, tenía un amigo que él juntaba palomas mensajeras. Entonces las criaba desde niñas. Las hacía de sus huevitos y todo y los tenía lo que le llamaban un palomar.
Él sacaba a esas palomas y las empezaba a correr con hilos y seguía corriéndolas con hilos. Después, la paloma que estaba entrenando, esa paloma empezaba a recorrer distancias más largas y la seguía recorriendo con hilos. Cuando le quitaba el hilo, esa paloma avanzaba todo el lugar y regresaba. Cuando esa paloma aprendía, entonces él ponía otras palomas para que las palomas la siguieran y las palomas la empezaban a seguir y regresaban al lugar. Es decir, la paloma enviada les decía a las otras cuál era el proceso de navegación. Y llegaron a trabajar con palomas que podían recorrer hasta 100, 200, 300 kilómetros y podían regresar las palomas a su lugar. ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué les quiero decir con esta paráfrasis? Bueno, Dios nos manda a compararnos que siendo mansos, es decir, como palomas, a llevar un mensaje. ¿Un mensaje a quién? No nomás al mundo, sino un mensaje también a la iglesia, en donde nosotros también podemos llevar a la gente al curso para que la gente empiece a entender exactamente de qué se trata el Evangelio. ¿Me está siguiendo? Si usted ha recorrido muchos pasos en el Evangelio, usted puede guiar los pasos del Evangelio, los pasos de los otros al Evangelio también de Jesucristo. Y usted se está convirtiendo en un mensajero real de Dios y cumpliendo la gran, comisión que nos da el Señor Jesús. Escúcheme entonces. Un principio básico de tener un corazón ardiente por justicia es que nosotros vamos a trabajar llevando el mensaje de salvación de Cristo. ¿Qué mejor mensaje podemos tener? La salvación. Así que vamos entonces a partir de este primer punto. El manso tiene un corazón ardiente por justicia. Moisés es declarado entonces como el ejemplo de mansedumbre. Es Números 12, versículo 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés tiene varios eventos en los cuales demuestra que tenía un carácter para imponer justicia. Uno de los eventos es la defensa que hace de un israelita matando a un egipcio que estaba siendo agredido. Y esto lo hemos platicado en Éxodo. Y hemos de recordar que Moisés, a partir de haber hecho este tipo de justicia, es señalado. Y después de haber sido señalado, pierde todo. ¿Se da cuenta qué le pasó a Moisés? Perdió todo. Su candidatura a ser el próximo rey o faraón y sus privilegios de estar en el palacio para pasar ¿a dónde? A vivir en el campo del desierto. Mis hermanos, si me está siguiendo, Moisés ardía por justicia. ¿Qué tiene que hacer un manso? Arder por justicia. ¿Qué es lo que han hecho todas estas tribus de Israel? Es necesario que nosotros no callemos. Eso fue lo que dijo el pueblo de Israel cuando la concubina fue altamente violada, matada, muerta, asesinada, como usted le quiera llamar, por la tribu de Benjamín. No podemos callar ante esto. Incluso vinieron a una gran guerra. Esto se encuentra en el libro de Jueces. O sea, no podemos callar ante la injusticia. Y más si esa injusticia está avalada ante Dios. Muchas veces a mí me dicen, ¿por qué hablas tanto del silencio? Bueno, el silencio lo tenemos que ejercitar ¿ante quién? Ante el impío, ante el malvado, ante el no creyente, al que te confronta, en donde tú sabes que sus oídos están cerrados, sus ojos cerrados, su corazón cerrado, o sea, no va a entrar nada. No tiene ningún sentido confrontarnos. Jesús nos dijo que no tenía ningún sentido que nos confrontáramos. Ahora, esto nos hace recordar que Jesús también renunció a sus privilegios, igual que Moisés, por la justicia. ¿La justicia de quién, mis hermanos? ¿Nuestra justicia? No, nosotros no merecíamos nada, mis hermanos. Merecíamos estar muertos. Estábamos muertos ya sentenciados. Merecíamos estar apartados de la gloria de Dios. Merecíamos nada.
Sin embargo, Dios en su misericordia extiende a su Hijo unigénito y su Hijo unigénito decide perder todos sus privilegios por 33 años, bajar del cielo, encarnar por todos nosotros que estábamos perdidos. Vea lo que dice Filipenses 2, versículos del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, y yo quiero que señale eso en su Biblia siempre, para cuando usted tenga un debate, que si Jesús es Dios, que si Jesús no es Dios, o sea, siendo en forma de Dios. No es que Jesús empezó a vivir a partir del nacimiento de María, no. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Pónganse la idea de que tiró todo. Que dijo, voy a regalar todo. Despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a ¿quién? A los hombres. Imagínense que Él tenga que venir con toda su divinidad a ser como hombre, malvados que somos nosotros. ¿Qué ejemplo pudiéramos tener para Jesús con todo nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra humanidad caída? Imagínense de dónde tuvo que venir el Señor hasta ser semejante a ¿qué? A hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, ¿quiere decir que Jesús era un perfil bajo? ¿Quiere decir que Moisés era un perfil bajo? Mis hermanos, los dos ejemplos que les estoy diciendo es de un dirigente de tierra y del dirigente de Señor de señores, el dirigente divino de todas las cosas, por las que fueron creadas por Él y para Él. Empieza a sorprender ya. ¿Sí? Empieza a sorprender porque siempre el perfil del manso lo ponemos como los que. Los humildes, los pobres, los que no tienen nada, los que necesitan su taquito de frijoles. Y no estoy diciendo que esté mal comer un taco de frijoles, ¿ok? A mí me encantan. Pero porque no tienes nada más que tortilla y chile a veces. No, ese no es el perfil. Estos dos personajes que nos dice la Biblia, y voy a decir personajes nomás en el sentido de referencia, que sabemos que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los dos eran líderes, hermanos. Ahora, quiero que usted se ponga a pensar cuántos líderes se bajarían de su trono para poder servirle al pueblo verdaderamente. ¿Cuántos presidentes se bajarían de su silla presidencial para ir con el humilde y darle un taco de frijoles? ¿Cuántos pastores se bajarían del púlpito para oler a oveja? Para ver sus necesidades. Y ya no digo económicas. A veces únicamente las ovejas necesitan hablar. Necesitan expresarse. Necesitan que se les tome cuidado, que se les ponga atención. Sí, esto es el problema que tenemos, que creemos que no podemos llegar a este grado de humildad. ¿Por qué? Porque somos grandes ante Dios. Ya soy el presbítero fulano, el pastor sutano, el pastor de pastores y ahora incluso los locos apostolines, ¿no? Mis hermanos, por favor, no juegue. El Evangelio de Cristo no es para jugar. Por favor. Cristo aquí nos está demostrando hasta dónde a veces tenemos que llegar por rescatar al que está perdido, que se fue de la iglesia. ¡Ay, que Dios trate con él! No, tú ve y trata con él. Ve y trabaja con él. Más mérito tiene aquel que trae y regresa una oveja perdida. Jesús no vino para perder ovejas. Dijo, yo vine ¿a qué? A salvarlos a todos. La intención de Jesús no era selectiva. La intención de Jesús era que todos fuéramos salvos. Y tengo una oveja de otro redil, y tengo otro redil. Y Jesús nunca dejaba de decir, hay la oportunidad de que sigan ustedes trabajando para que tengan ustedes salvación. Sí, solamente con su fe.
¿Se está dando cuenta del perfil del manso? No importa que seas el director de quien seas, el jefe de quien seas, el presidente de quien seas. Tienes que ponerte el overol para trabajar con la gente. Tienes que agarrar las necesidades de la gente para dirigirlas mejor. Eso es ser manso. Cambia mucho el sentido de cómo lo hablamos en el mundo. Un buen líder es un manso. ¿Está escuchándome? Un buen líder es porque es manso. Y las ovejas lo van a reconocer, porque tarde que temprano van a reconocer a ese líder como manso. Porque saben que un manso puede guiar a otros mansos. Y las ovejas no son agresivas. Las ovejas son mansas. ¿Qué tan grande es para usted la justicia? Si usted está en un puesto de liderazgo, empiece a ejercer mansedumbre. Porque le doy una buena noticia. La mansedumbre está dentro del fruto del Espíritu Santo. Y casi todos lo sabemos de memoria, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Lotería. Templanza. Y dice que ante todas estas cosas no hay juicio. Aquí estamos hablando ¿por qué? Porque si usted sabe tratar con amor, con paciencia, con paz, con bondad, con benignidad, con fe, con mansedumbre a los demás, usted es un buen líder. No le importa el prestigio de usted, le importa que los demás tengan un buen bienestar. El siguiente evento que yo quiero señalarles dentro de esto, en ese liderazgo de Moisés, es cuando Moisés llega precisamente a Madián y está en Éxodo 2, versículos 16 al 17 y dice: Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. ¿Qué hizo Moisés? Qué rico, ya las corrieron, ¿verdad? No, pues qué bueno, no eran mujeres que se vayan por un lado. Hay que se esperen en la cola, ¿verdad? Porque parecía que era lo que pasaba. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber ¿a quién? A sus ovejas. ¿Es usted líder? ¿Es usted cristiano? Tiene que ayudar a que haya orden. Un real orden. ¿Era obligación de Moisés defender a las débiles mujeres? No. ¿Era obligación de Moisés sacar el pecho y el corazón por los hombres? No. Las mujeres llegaron primero. Era obligación de Moisés dar un orden. ¿Por qué eran débiles las mujeres? No, llegaron primero, tenían su derecho. ¿Por qué eran indefensas? No, se sabían defender, por eso andaban de pastoras, ¿no? Me imagino que igual que David también mataban lobos y leones y todo lo que se pudiera, porque por eso eran pastoras, ¿verdad? Jesús también defendió a una mujer, a otra mujer, a muchas mujeres. Si éste supiera quién está a sus pies, no dejaría ni siquiera que lo toque. Una mujer impura. Jesús defendió a la mujer, sabiendo los pensamientos de los otros. Vamos a ver el ejemplo que a mí más me gusta. Yo no digo que es el único, que está en Juan 8, versículos del 4 al 7, con la mujer adúltera. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y la ley nos mandó a Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Ahora, yo quiero que usted corte ahí un poquito el versículo. Y la pregunta es, ¿le trajeron a la mujer para ser juzgada o estaban juzgando a Jesús?
Mas esto decía tentándole, para poderle ¿qué? Acusar. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesús le hace la pregunta después a la mujer, ¿verdad? ¿Dónde están los que te acusan? Bueno, resulta que todos se fueron, ¿verdad? Desde el más pequeño hasta el más grande, todos abandonaron. Y dice, todos se han ido. Y Jesús le dice, ya no están los que te acusan, ni yo te acuso. Vete y ¿qué? No peques más. Ok, Jesús está agregando algo más. Corrige tu error. Jesús estaba haciendo justicia no solo a la mujer, sino que estaba llenando de sabiduría al pueblo, diciéndoles, ustedes son acusadores del mismo pecado. ¿Y por qué? Muchos dicen, ¿qué escribió en la tierra Jesús? ¿Verdad? Hemos hablado de eso. Bueno, para mí es sencillo. Jesús escribió el mandamiento de que el hombre que estaba cometiendo adulterio tenía que estar ahí para que se completara el mandamiento. El mandamiento del Deuteronomio dice claramente que si uno es sorprendido en adulterio, los dos deben de ser muertos. Jesús no permitió la muerte de la adúltera porque no estaba siendo juzgada conforme a la ley, sino estaba siendo juzgada conforme a ¿qué? Conforme a la visión del hombre. Así que si yo te escribo el mandamiento en la tierra, ¿qué podrías tú pensar? Algunos dicen que no, que escribió el nombre de cada uno y el pecado de cada uno. Yo creo que sería muy tedioso eso. Pero yo creo que solamente con que te recuerdan que hay una ley y que te digan que esa ley es que se debe de matar a los dos adúlteros, es suficiente para saber que no estaba completo los dos acusados. Y es suficiente para saber que estás haciendo injusticia y que el que hace injusticia ante Dios tiene que pagar con la misma moneda, tiene que pagar con lo mismo que está pidiendo por el que está siendo acusado. Y en este caso era la muerte. Así que muchos de ustedes que han de creer, bueno, está bien, escribió mi nombre y mi pecado. Sí, había un pecado común en ese momento. ¿Cuál era? Acusar solamente a la mujer. ¿Y dónde quedó el hombre? Se escondió, se hizo ojo de hacha, se hizo ojo de espuma, humo. No sé dónde quedó, se fue el hombre. Jesús nomás tenía que recordarles qué era lo correcto de la ley. Y lo correcto de la ley era muerte, ¿para quién? Para los dos. Ahora aquí si se dan cuenta, no hubo muerte, hubo salvación, que es lo que Jesús viene a darnos. Esa es la esperanza que tenemos, que Jesús no viene a acusarnos y a matarnos. Jesús viene a darnos la oportunidad de reconciliarnos con Él y de que tengamos la oportunidad de conocerle personalmente. Y no solamente eso, de no volver a transgredir sus leyes. Jesús es el primero en que dice que debemos de confiar en no volver a cometer pecado. Muchos discuten esto, Jesús no lo discute. El ciego, no vuelvas a pecar porque cosas peores te pueden venir. Ahora te voy a preguntar, haciendo la función de mansos, ¿Jesús y Moisés dejaron de tener sus personalidades? ¿Dejaron de tener su carácter? ¿Cambiaron su inteligencia? ¿Dejaron de usar su fuerza? ¿Dejaron de usar su sabiduría? No, aplicaron el principio de la mansedumbre. ¿Cuál es? Tener un corazón ardiente por justicia. ¿Usted quiere ser manso? Tiene que tener un corazón ardiente por justicia. No me diga su naturaleza. Yo no le digo mi naturaleza porque es pecadora, ¿verdad? No le digo mi personalidad, porque quizás no le va a gustar. Pero sí puedo decirle que puedo practicar la justicia y no quedarme callado. David en el Salmo 58 dice claramente, ¿y acaso debe de guardar silencio la justicia? ¿Acaso debe de guardar silencio la justicia? De todo lo que dije, por lo menos quédate con esto en tu corazón.
Si eres manso, arde por justicia. Que tu corazón arda por justicia. 2. El manso tiene celo por lo divino. Y aquí yo no me voy a meter en controversias ahorita porque nos pueden cerrar el canal. Pero es obvio que hay muchas cosas que se están dando ahorita que no son conforme a lo divino. Y muchos tenemos que tener ciertas precauciones para poder convivir con lo que no es conforme a lo divino. Estamos en los tiempos donde los que Isaías dice que a lo bueno se le va a llamar malo y a lo malo se le va a llamar bueno. Así que este es un tiempo tremendo. Pero el manso tiene celo por lo divino. Repítelo conmigo. Debo de tener un corazón ardiente por justicia y debo de tener celo por lo divino. Hay un evento importantísimo con Moisés. Le entregan las 2 tablas y ya lo hemos estudiado. Las 2 tablas que eran súper divinas, hechas por Dios y escritas con el dedo de Dios. A ver, escúcheme. Esas tablas estaban hechas por Dios y estaban escritas con el dedo de Dios. De repente Dios le dice, baja porque este pueblo que tú tienes se ha pervertido. Y Moisés baja con sus 2 tablitas, ¿verdad? Y Josué le dice, ¿sabes qué está pasando, Moisés? Que estos traen fiesta, traen guerra, hay una guerra. Y le dice el viejo zorro, no, estos están haciendo fiesta. Y veamos lo que dice, Éxodo 32, versículo 19 al 20. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, estamos hablando de quién, del más manso, ¿ok? Ardió la ira de Moisés. ¿Recuerdan que dijimos al principio que el mundo considera que un manso debe de controlar totalmente su ira? Voy a volver a repetir. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió de ira Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo en polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. ¿Se parece a un manso todo esto? Pues lo es. El celo de Dios. ¿A dónde te debe llevar el celo de Dios? Destruyó las tablas, destruyó el becerro, lo molió y aparte les dio de tomar las aguas al pueblo de Israel. ¿Está reflexionando? El celo de Moisés lo llevó a destrozar el ídolo. A mí cuando me dicen algunas personas, es que ¿qué tiene de malo ciertas idolatrías? ¿O qué tiene de malo que haya ciertas cosas? O poner por ahí ciertos símbolos, ¿no? Bueno, ¿tienes confianza en Dios? No ocupas símbolos, ocupas la presencia de Dios. El romper las tablas obviamente ha traído muchas discusiones, sin embargo, rápidamente podemos interpretar que Israel rompió el pacto antes de que se le diera el pacto. Espiritualmente ya habían quebrado el pacto, ya el pacto no existía. Habían ido al primer mandamiento que Dios no tolera. No hagan estatuas. No hagan ídolos, no hagan nada que se parezca a la tierra, a seres de la tierra, nada que sea construido con manos de hombre. Esto quiere decir que Moisés, cuando quebró físicamente las tablas, lo que les estaba enseñando a Israel a decirles, esta es la magnitud del pecado. No solamente destruyó su ídolo, sino que ustedes destruyeron con sus actos lo divino.
Sabemos que después Moisés tuvo que trabajar por esas tablas de vuelta, ¿verdad? O sea, Dios no le dijo, estuvo muy bien, te aplaudo, qué bueno que lo hiciste. No, póngase a trabajar, hágame unas tablas y usted les va a escribir también, ¿verdad? Jesús también se quedó callado cuando era transgredido lo divino. Bueno, usted ya se la sabe y quizás ya lo tiene en su cabeza, ¿verdad? Jesús tuvo un evento importante en el templo. Mateo 21, versículos del 12 al 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían las palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración, se llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿No era lo mismo que hizo Moisés? ¿Destrozar ídolos? ¿Reivindicar la imagen de Dios? ¿Reivindicar la imagen de la casa de su Padre? Mi casa, casa de oración va a ser llamada. Jesús se portó bien nice y les dijo, miren, les voy a dar ahorita una noticia, les voy a dar 15 o 20 minutos, recojan sus cosas, váyanse de ahí, mañana regresen o regresen otro día mientras yo no esté, porque cuando yo esté esto me molesta. ¿Sí hizo eso Jesús? O te voy a dar una notificación de 30 días para que en 30 días que regrese, a los 30 días te voy a revisar y si todavía estás aquí, pues entonces te voy a tirar las mesas y te voy a echar abajo el changarro. ¿Qué hizo Jesús? Inmediatamente respondió con ¿qué? Celo divino. Esta es la casa de mi Padre, el templo de Dios. Esto se respeta. Eso es lo que nos está diciendo Jesús. Ahora, cuando usted va a la congregación, el templo de Dios se respeta. Y cuando usted tiene su cuerpo, el templo de Dios se respeta, mis hermanos. Sí, eso de que le voy a hacer esto y esto y esto otro a mi cuerpo, no. Es templo de Dios. Usted respete su cuerpo. Eche fuera a los cambistas. Me quiero poner un tatú. No, no puedes marcar, es el templo de Dios. Me quiero echar un poquito de drogas. No, no puedes destruirlo. Es templo de Dios. Me voy a ir por ahí a hacer algunas vagancias. No, no puedes faltar a la obediencia. Es casa de oración. ¿Quién está en el templo de Dios? ¿Quién está en el altar de tu corazón? Tiene que estar Cristo en el altar de tu corazón. ¿Se dieron cuenta que Jesús no fue nice tampoco? La Escritura dice entonces que sus discípulos recordaron algo. ¿Se acuerdan? ¿Qué recordaron? Juan 2:17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. El manso debe ser celoso por lo divino. El manso debe de arder su corazón por justicia. Ahora le voy a preguntar, tanto Jesús como Moisés mostraron muestras de enojo, mostraron agresión, sí, porque la característica que se tenía que defender aquí, ¿cuál era? El templo de Dios, la casa de mi Padre. 3. El manso intercede por los transgresores. Hay una larga cita porque es muy importante esta cita. Moisés intercede por el pueblo de Israel. Éxodo 32, versículos del 10 al 12. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Una propuesta muy interesante. ¿Pero qué dijimos? Que un líder se baja a qué? Cuando un líder es manso, se baja a las necesidades de ¿quién? De las personas que están a su dirección.
¿Qué dice Moisés? Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? 12. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vean el consejo de Moisés. Vuelve el ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. ¿Qué está haciendo Moisés? Ni más ni nada menos que interceder por un pueblo que era de dura cerviz. Un pueblo que era necio. Un pueblo que era demandante. Un pueblo que se quejaba por todo. Un pueblo que le gritaba. Un pueblo que lo quería apedrear. ¿Está escuchando? Y todavía va y le dice a Moisés, híjole, estaría bien el cambio, como la catafixia de Chabelo. Me vas a dar un nuevo pueblo por este pueblo que ya está totalmente corrompido. Prefiero la catafixia. No sé qué me va a salir, pero me tiene que salir algo mejor, ¿verdad? O abre las cortinas y va a haber algo mejor. No, Moisés dijo, me quedo con el pueblo. Esto es la característica de un líder que realmente entiende cuál es el propósito de Dios. Mis hermanos, nosotros vamos a tener familia, vamos a tener hijos, vamos a tener amigos y vamos a tener que lidiar y litigar con sus problemas, con sus defectos, con sus faltas. Sí. Incluso con su corazón amargado. Incluso con su depresión, con su ansiedad. O por qué no con su euforia. Y en ocasiones vamos a tener que trabajar con ellos, con sus envidias, con su egolatría. Pero vamos a trabajar con ellos. Porque son ¿qué? Nuestros hermanos en Cristo. Este es el carácter de un manso. Y si te das cuenta, te estoy diciendo que un manso es un líder real. Si te estás dando cuenta que ante la Biblia, un manso es un líder real. Pacífico, calladito, haciendo las cosas que debe de hacer conforme a la voluntad de Dios. Para alcanzar el otro ejemplo, entonces, vamos a hablar de Jesús en la cruz, que pide por todos los que están agrediéndole. Yo pienso que si yo hubiera estado ahí también, yo hubiera tirado pedradas, hubiera hablado mal de Jesús también. Yo pienso que estaría igual que todo el pueblo. Ok, todo el pueblo está diciendo cositas malas de Jesús. Vamos a Lucas 23, del 33 al 34. Si tú eres Jesús, ¿verdad? ¿Qué dice? Bájate del madero, sálvate a ti mismo. Este está clamando Elías, si de veras fuera Dios, etcétera, etcétera. Imagínense todas las cosas que tuvo que escuchar Jesús en el tiempo que se estaba muriendo. Ahora, yo le voy a decir algo a esto porque lo he visto en algunas personas que han estado en agonía. Que la persona va a la agonía de la persona a estar diciendo un montón de chismes, a hablar de otras cosas y no estar concentrados en oración pidiendo por la persona que está llevando ya probablemente sus últimos pasos hacia Dios. Tengamos cuidado. Dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, bonito lugar, bonito nombre, la crucifixión ahí y los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¡Qué tremendo! Ahora, ponga la imagen de Jesús fuerte. Póngala. Destrozado el cuerpo, fatigado, con sed. Y diciendo, a esos mis enemigos, no, a ellos, perdónalos, Señor, porque son unos ignorantes. Perdónanos, Señor, porque somos unos ignorantes. Nosotros tenemos que orar por todos los que están en el redil del Señor, incluyendo a todos aquellos que están fuera del redil del Señor, o incluso aquellos que se han vuelto rebeldes ante el Señor, porque a nosotros no nos corresponde juzgar sus vidas. Aún en su lecho de muerte, Jesús pidió por todos nosotros.
4. El manso cumple con todas las tareas designadas. Una vez que tú tienes una relación más fuerte con Dios y estás más acercado a Dios, vas a entender todas las tareas que Dios te da. Vamos a ver el ejemplo en Deuteronomio 31, versículo 21-22 de Moisés. Y dice, y cuando les vinieran muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo. Pues será recordado por todas las bocas de sus descendientes, porque yo conozco lo que se propone de antemano antes que los introduzcan en la tierra que juré darles. Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Le voy a hacer una pregunta. ¿Moisés escribió el cántico o no lo escribió? Ahora, recuerde que Moisés ya se le había dicho que no iba a entrar a la tierra prometida. Pero podemos ver en el capítulo 32 del libro que efectivamente Moisés escribió el cántico que debería de llevar a Israel, el último cántico que sería el testimonio para decirles que por su rebeldía Dios los podía abandonar. Es muy importante entonces rescatar que Moisés perdió su entrada a la tierra prometida una vez que se enojó y golpeó la piedra 2 veces. Esto usted lo puede encontrar en Números 20, versículos del 7 al 13. Pero este defecto de su carácter y su falta de control no lo destituyó de ser el hombre más manso de todos. ¿Está escuchando? El haber desobedecido, no honrado a Dios en su momento y glorificado su nombre, que es lo que le dice, aún así no lo descalificó de ser llamado el hombre más manso en el mundo. Jesús también nos da el ejemplo de que cumple todas las tareas asignadas. Juan 6, versículo 38 al 40. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¡Ay, qué hermoso! Mis hermanos, ustedes y yo tenemos que hacer la voluntad del que nos está enviando. Y esta es la voluntad de mi Padre, dice Jesús, el que me envió, que todo lo que me diera, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Se ha dado cuenta que este versículo, Jesús todavía no termina su tarea? ¿Sí se ha dado cuenta? Sino que lo resucite en el día postrero. O sea, Jesús va a terminar su tarea con nosotros cuando venga y nos resucite. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y lo resucitaré en el día postrero. ¿Moisés terminó el cántico? Sí. ¿Jesús va a terminar la buena obra? Sí. ¿Usted y yo tenemos esperanza? Sí. Nos van a levantar en el día postrero. Nuestro cuerpo va a ser glorificado. Estamos obteniendo completamente un concepto específico. La obediencia del manso y humilde de corazón lleva a cumplir todas las cosas que Dios les ha dicho. Ahora sí que como creyente en nuestra vida, vamos a involucrarnos nosotros yendo a Mateo 28, versículo 19 al 20, para recordar lo que Jesús nos dijo, que usted ya se lo sabe de memoria incluso. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Pregunta, ¿estamos haciendo discípulos? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Estamos implementando la doctrina de Cristo? Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta ¿qué? El fin del mundo. Mis hermanos, tenemos obligaciones. Si decimos que somos mansos y queremos practicar la mansedumbre, aquí tenemos una tarea muy importante. 5. El manso acepta la voluntad de Dios. Punto. No hay debate. No hay cuestionamiento a Dios. No hay tal cosa, Señor, ¿por qué? Podemos preguntarle, ayúdame a entender. Pero ¿por qué lo decidiste? No. Vamos a ver en el momento que Moisés acepta no entrar a la tierra prometida. Deuteronomio 3, versículos 24 al 27 dice: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. ¿Por qué? ¿Qué Dios hay en el cielo y en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Fíjense qué bonita introducción empieza a hacer Moisés, ¿verdad?
empieza a querer convencer a Dios, así como halagarlo, como diciéndole, mira, yo te reconozco la hermosura que tienes, diríamos en términos sencillos, queriéndole hacer un poquito la barba, limpiándole los zapatos, ¿verdad? O sea, algo estaba haciendo ahí Moisés, comparándolo con los dioses de piedra que no tienen ningún poder. Bueno, voy a repetir otra vez. ¿Qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Y ahora viene la petición después de que, mira qué bonito estás, qué chulo eres, mi Dios, qué hermoso. Así como le hacía la Chilindrina, ¿verdad? Papito lindo, ¿verdad? Dice, pase yo, te ruego, y ve aquella tierra buena que esté más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Ahora imagínense hablarlo directamente con la voz de Dios. Yo no sé cómo debe haber sentido o el temblor que sintió Moisés. Si yo me lo imagino nada más leyéndolo, ahora imagínenselo en voz viva, así con fuerza, con energía. Basta, no hables más de este asunto. A mí se me enchina el cuero de solamente pensar eso. Sube a la cumbre de la Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este. Y mira con tus propios ojos, porque no pasarás al Jordán. Punto y aparte. ¿Cumplió Moisés? Sí, no pasó al Jordán, murió en el Moab y hasta ahí quedó la cosa. Jesús aceptó el sacrificio en la cruz para salvarnos a nosotros, para salvarnos del infierno que nos esperaba, del lago de fuego y azufre, para salvarnos de donde ya no teníamos esperanza, para salvarnos del juicio. En Hebreos 9, versículo 27, 28 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, así también Cristo, así también ¿quién? Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y apacentará por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Yo veo que todavía Cristo no hace toda su obra, ¿sí se dan cuenta? ¿Y por qué no la ha terminado? Porque muchos estamos viniendo todavía al arrepentimiento, a reconocerlo. Y todas estas promesas son para nosotros. Tanto Jesús como Moisés no tuvieron recompensas terrenales. Sacrificaron su vida, sacrificaron sus tiempos, sacrificaron lo que ellos consideraban hermoso. ¿Por quién? Por los desvalidos, por los perdidos, por los pecadores, por los que no hacían la voluntad de Dios, entre los que pueden estar usted, pero sí yo. 6. El manso tiene recompensa. Y estos versículos a mí me gusta tenerlos siempre de memoria. Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos van a heredar la tierra por medio de Cristo, y eso está establecido para que todos aquellos que entonces ¿qué hagan? Que hagan justicia, que tengan celo por lo divino, que intervengan por los demás, que obedezcan a Dios y que sometan su voluntad a Él, van a tener ¿qué? Herencia en los cielos. Romanos 8:17. Y si hijos también, herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora escucha, ¿qué está diciendo? Que padecemos juntamente con Él. El humano puede tener un carácter apacible y pacífico, pero nunca humilde. Tu personalidad la tienes que reducir a humildad. Tu personalidad la tienes que someter a Dios. Tu personalidad debe pertenecer a Dios. Así que es requerido que ardas por justicia, que tengas celo por lo divino, que intercedas por los pecadores, que cumplas las tareas que te asigna Dios, acepta su voluntad, pero lo más especial que debes de tener en tu corazón es que estás esperando que
sufras con Cristo, al igual que Él sufrió por nosotros, y que nosotros tengamos esa recompensa en los tiempos venideros. Yo quiero caminar en las calles de oro de la Nueva Jerusalén. No quiero ser como aquellos que va a decir Jesús, no los conozco. Que van a ver el testimonio de que Abraham, Isaac y Jacob van a entrar al reino de los cielos y que tú vas a estar del otro lado o yo voy a estar del otro lado viendo que hubiera podido estar allá. Ser manso entonces no es una tarea de degradar o denigrar tu yo, tu persona. Ser manso es una tarea más compleja porque hay que ir a la justicia, al celo divino, hablar con pecadores, llevar el evangelio, cumplir las tareas asignadas. ¿De qué? De predicar el evangelio, de hacer discípulos. Y dice Jesús, ¿y yo voy a estar con ustedes? Hasta el final de los días. Gloria a Dios porque la resurrección todavía no se da y seremos levantados porque Jesús va a acabar de cumplir las tareas asignadas como manso que es. Vamos a ser levantados en los días venideros porque Jesús es el ejemplo del varón perfecto, porque Cristo Jesús nunca falla. Que Dios nos ayude a mantenernos en mansedumbre. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial. Pareciera una tarea fácil el ser manso, pero realmente es algo más difícil con los ejemplos de Moisés y de Jesús. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestro corazón en sus ejemplos, a seguir sus pisadas, pero especialmente que podamos poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, a llevar sus pasos, a crucificarnos con Él, a tener esa dirección divina, a entrar por la puerta angosta, por la puerta pequeña, porque no queremos ir al camino de la perdición. Señor, ayúdanos a no desviarnos, Señor, por mucho que parecieran los argumentos muy perfectos, pero si están en tu contra, ayúdanos a rechazarlos, ayúdanos a pelear por la voluntad que tú tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos a dar claridad. Señor, llévanos con fuerza, con denuedo, con energía, con tu Espíritu Santo, Señor, que no nos quedemos huérfanos en ningún momento, como dice tu promesa, pero especialmente estamos designados hacia ti, que nuestro corazón crezca, que nuestro corazón se engrandezca, que nuestra soberbia se humille, pero especialmente que tengamos ese amor de justicia, de celo, de voluntad, de agradecimiento, de intercesión, para que los demás también cumplan tu voluntad. Así como dije en el ejemplo, que seamos las palomas para que los demás también te sigan, Señor. Que nos utilices para que los demás vengan nuevamente al nido, Padre Celestial, y que reconozcan tu santa voluntad. Te pido todo, Señor, en tu sagrado nombre, que nos acompañes, que nos des fuerza, que nos des voluntad y especialmente reflexión sobre tu palabra. Amén, amén, amén. Gracias, Cristo Jesús.